Salmo 16, y le vamos a dar lectura en sus versículos del 1 al 11, todos unidos. Salmos 16, del 1 al 11. Gloria a Dios. Este salmo se titula Una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria sea nuestro Dios. Y aquí el salmista vemos cómo se recuerda que lo mejor es estar en la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 2, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice el himno número 189, lo ora a ti, aquí me tienes ante tus plantas. Porque solamente en la presencia de nuestro Dios hallamos gozo, hermanas. Solamente Él puede darnos felicidad, alegría, paz, perdón. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí me tienes ante tus plantas, porque en ti encuentra gozo mi ser. Sé que contigo nada me falta, sé que en el cielo tu gloria he de ver. Cristo, mi Redentor,
gloria sea nuestro Dios. Que siempre, hermanos, sus labios glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Donde quiera que ustedes estén, que con todo lo que digamos exalte el nombre de nuestro Dios. Dice el himno número 190, marchemos presurosos por la senda. Qué bonito es el coro de este himno. Dice: solo en ti hay paz, oh Redentor, solo en ti hay piedad y salvación. Y verdaderamente Dios ha sido clemente, misericordioso, piadoso con nosotros. No nos ha dado conforme a lo que merecemos, sino conforme a sus muchas misericordias. Aleluya. Marchemos presurosos por la senda que el divino Salvador nos enseñó. Oigamos su palabra pura y bella, que en su santo evangelio nos dejó. Guardemos sus mandatos con firmeza, desechando el egoísmo y el error. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Por el paz, por Redentor, el que hay piedad y salvación, el que hay consuelo, el que hay amor, el que hay bondad, el que hay perdón. Oremos sin cesar de noche y día, alabemos al sublime Salvador, rogándole que sea nuestro guía, que nos guarde en su divino amor, y dámosle la fuerza suficiente para poder resistir la tentación. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo el que hay paz, oh Redentor, el que hay piedad y salvación, el que hay consuelo, el que hay amor, el que hay bondad, el que hay perdón. Cantemos con alegres corazones al Señor que de su gracia nos llenó. Cantemos por doquier las bendiciones que su mano divina derramó. Cantemos con amor al Dios eterno, porque nos da su bondad y su perdón. Cantemos de canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo el que hay paz, oh Redentor, el que hay piedad y salvación, el que hay consuelo, el que hay amor, el que hay bondad, el que hay perdón. Dice la palabra de Dios, hermanos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo, hermanos. No tenemos que enredarnos con los negocios de la vida. Tenemos que agradar a aquel que nos llamó, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el himno número 171, soy soldado de Cristo el Salvador. Recuerda, hermano, estamos en una lucha. Tenemos una lucha, dice la palabra de Dios, contra huestes espirituales de maldad. Pero en esta lucha, hermanos, no estamos solos. El Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros y Él nos ha de guiar. Aleluya. Soy soldado de Cristo el Salvador. Pelearé yo por Él la batalla de la fe, con mis ojos así puestos en mi capitán. Pelearé yo en contra de Satán. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice: tienes mano y a pelear. Yo soy soldado de Jesucristo
yo soy soldado de Jesucristo y triunfo obtendré. Pronto yo bien lo sé, la batalla cesará y con Cristo así reinaremos más allá. Oh, qué dicha indecible será con el vivir, donde no hay más tristeza que sufrir. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice: lleves vano ya pelear. Yo soy soldado de Jesucristo y por fe la lucha venceré. Oh, sí, yo soy soldado de Jesucristo y victoria y triunfo tendré. Gloria a Dios. Dice la última estrofa: pronto yo bien lo sé, la batalla cesará y con Cristo así reinaremos más allá. Qué dicha indecible será con él vivir, donde no hay más tristeza que sufrir. Si usted quiere, hermano, hermana, estar algún día en la presencia de Dios, tenemos que ser esos soldados fieles a nuestro Dios. Tenemos que luchar contra nuestro pecado, con nuestra carne, con los deseos de nuestra carne, con el mundo. Y si somos fieles a Él, algún día estaremos en su presencia. Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 19 y le vamos a dar lectura en sus versículos del 7 al 14 de manera alternada. Salmo 19 del 7 al 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la necesidad de parar. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Que podamos decir como el salmista: hermanos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Que así sea la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Y vamos a entonar el himno 138 que dice: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Haya en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz
bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria sea nuestro Dios. Dice el himno 143, tu palabra santa llama. Amén. Y dice la escritura también, cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de su amor. Si la aceptas con el alma, sentirás tu corazón que de veras tú lo amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz, así la gloria donde moras mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega la alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que este salmo que leíamos, el Salmo 19, sea una realidad de nuestra vida, que deseemos su palabra más que el oro, que su palabra sea para nosotros más dulce que la miel, que sepamos que en guardar su palabra hay grande galardón. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia a suplicarte, Señor, que tu bendita palabra, Señor, sea esa lámpara a nuestros pies, Señor, sea lumbrera a nuestro camino, Señor,
Que tu palabra, bendito Dios, more en abundancia en nuestra mente, Señor. Que podamos, bendito Dios, escudriñar tu palabra, Señor. Que cuando tú veas, Señor, nuestros pensamientos, Señor, tu palabra esté en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a desear tu palabra, Señor, en considerar tu palabra, Señor, en guardarla y grande galardón, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, bienaventurados, felices, dichosos seremos los que escudriñamos tu palabra, consideramos tu palabra, Señor, y la obedecemos, Señor. Que seamos como aquel hombre prudente, aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, bendito Dios. Que así, Señor, edifiquemos nuestra vida sobre tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a considerar este tesoro, Señor, que tú nos has dado, bendito Dios. Por favor, Señor, que seamos entendidos en tu palabra, Señor. Por favor, te rogamos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a amar, pasar tiempo, Señor, leyendo tu palabra, escudriñándola, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos ha de limpiar, nos ha de santificar, Señor. Nos ha de mostrar el camino por el cual debemos de andar, Señor. Tu palabra es la que nos corrige, Señor. Tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra también nos muestra, Señor, cuando estamos fallando, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y que cada vez que leamos, Señor, este precioso libro, tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Por favor, bendito Dios, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a regirnos, bendito Dios, con tu palabra, Señor, que ajustemos nuestra vida a tu palabra, bendito Dios, aunque muchas veces es difícil, Señor, aunque, Señor, tenemos que sujetar nuestra carne, nuestros deseos, bendito Dios, pero que sometamos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Que tú crezcas en nuestras vidas, Señor, que podamos seguir el ejemplo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos, bendito Dios, y que también en este lugar siempre tu palabra sea predicada, Señor. Que cualquier hermano que predique, la predique fielmente, Señor, y que tu iglesia, Señor, esté atenta a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Señor. Que no seamos engañados por falsas doctrinas, Señor. Por favor, bendito Dios, ayúdanos a ser entendidos en la palabra, Señor, a no dejarnos llevar por emociones, por herejías, Señor, sino que todo lo examinemos, bendito Dios, bajo la luz de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer nuestro texto, hermanos, para así poder depositar nuestra ofrenda. Dice la palabra de Dios: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dice el coro 140, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está en nuestros himnarios, hermanos, en la primera parte. Espero que sí sea el que estoy pensando y no sea otro. No es. Vamos a entonar el coro de los niños que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No está en el himnario. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara
que es tu palabra. Dice el coro infantil 80, hermanos. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado. Gloria sea nuestro Dios. Y después de este coro dejo el lugar, hermanos, para que también escuchemos la palabra de nuestro Dios. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Yo tengo un tesoro precioso, por gracia de Dios me fue dado. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Gloria sea nuestro Dios. Prestemos atención, hermanos, a la predicación de la palabra y que seamos como esos niños recién nacidos que desean la leche, si nosotros deseamos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos por ella para salvación. Dejamos este lugar. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, le damos en esta tarde gracias al Señor porque nos permite tener este momento, nos ha permitido alabar y bendecir su nombre. Le damos gracias a Dios por ello. Y ahora, hermanos, ha llegado el momento de considerar la palabra del Señor. Y para esto, hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Continuamos, hermanos, considerando esta serie de enseñanzas acerca del Evangelio de Juan. Y ahora, hermanos, vemos en esta siguiente parte un acontecimiento que es muy conocido, hermanos, que todos nosotros conocemos en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. Y bueno, iniciamos un capítulo más, hermanos, acerca de este Evangelio hermoso, del Evangelio de Juan. Y vamos a ver del capítulo 8, si ustedes ven ahí en sus Biblias, dentro de esta historia, inicia desde el capítulo 7, versículo 53. Vamos a leer capítulo 7, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver, hermanos, este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leerlo y después, hermanos, con la ayuda de Dios, consideraremos algunos aspectos que nos enseña esta hermosa historia del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo, hermanos. Dice la Sagrada Escritura: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, esta porción de la Sagrada Escritura, lo que este pasaje nos enseña, hermanos, del Evangelio de Juan. Y es importante, hermanos, es hermoso ver lo que el Señor Jesucristo, hermanos, llevó a cabo durante su ministerio, durante este tiempo, hermanos, en los cuales el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y bueno, hermanos, este pasaje se ha querido observar, se ha querido ver su enseñanza. Muchas veces es usada de una manera en la cual lo que el pasaje dice, lo que el Señor Jesucristo hizo, una manera quizás para justificar ciertas prácticas, para justificar ciertas actitudes, para evitar también en algún momento la reprensión, para evitar en algún momento quizás también la corrección. Este pasaje se ha usado de diferentes formas, de diferentes maneras, se ha aplicado muchas veces a conveniencia en ciertos aspectos, en ciertas situaciones. Pero vamos a ver, hermanos, lo que nos dice y enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura. Algo que, algunos mencionan acerca de este pasaje, hermanos, es en cuanto al orden de la historia. ¿En qué momento, en qué circunstancia, en qué situación ocurrió la historia? Porque el mismo pasaje, hermanos, nos dice que el Señor Jesucristo había regresado al templo. Y el mismo pasaje también nos enseña que en el templo el pueblo venía a Él. Pero si recordamos, hermanos, un poco lo que ocurrió al final del capítulo 7, pareciera ser, hermanos, que la interacción, el momento en el cual el Señor Jesucristo había estado con las personas había terminado. Entonces, algunos creen, hermanos, parece ser que el pasaje, en este caso el capítulo 8, la historia de esta mujer adúltera no se encuentra en un orden cronológico, en el orden en el cual va el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hay algunos que piensan que ocurrió versículos anteriores a este pasaje. Por ejemplo, algunos colocan esta historia, piensan que esta historia ocurrió allí después de Juan capítulo 7, después del versículo 36, cuando el Señor Jesucristo invita a las personas y les dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Algunos piensan que esta historia ocurrió después de estas palabras del Señor Jesucristo. Otros creen que quizás las palabras ocurrieron después del versículo 44, después de que la gente tuvo esa discusión acerca de quién era el Señor Jesucristo, después de que hubo una división en cuanto a las opiniones, en cuanto a lo que la gente veía en Él. Después de eso, algunos piensan que ocurrió esta historia. Bueno, lo que es verdad, hermanos, y lo que es cierto es que, como un hermano así lo mencionaba, lo importante, hermanos, de esta historia no es tanto los personajes, no es tanto ver, en este caso algunos ponen su mirada concretamente en la mujer adúltera, en lo que pasó con ella. Algunos ponen su mirada quizás en aquellos que la trajeron y la acusaron. Algunos ponen su mirada en ese grupo de personas, en ese grupo de religiosos que trajeron a la mujer delante del Señor para tentarle. Pero una cosa, hermanos, debemos ver en esta historia: ninguno de esos personajes que mencioné son importantes.
en este pasaje, como a lo largo del Evangelio de Juan, porque ese es el propósito del Evangelio de Juan, revelar, mostrar quién es el Señor Jesucristo, creer en Él, reconocer que Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida. Quien es el principal, hermanos, en este pasaje es nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su actitud, lo que Él llevó a cabo, hermanos, y lo que debe producir en nosotros el recibir el perdón de Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos poner nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo y ver, hermanos, en este pasaje incluso lo que Él nos ha dado, lo que hemos recibido en Él, el perdón y el favor de Dios, y eso produce en nosotros, hermanos, gratitud, produce en nosotros gozo, produce en nosotros alegría, hermanos, el reconocer lo que Cristo vino a hacer por nosotros, por amor y misericordia. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo este pasaje, pero yo quiero que tengan presente eso, queremos que tengan presente eso. Cristo es el principal, la obra de Cristo es lo importante, y qué produce esto en nosotros si lo aplicamos a nuestra vida, porque, bueno, si bien, hermanos, ocurrió lo que ocurrió con esta mujer, nosotros nos podemos identificar con ella en el perdón que recibimos de parte de nuestro Dios en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes. No vamos a ver, hermanos, el día de hoy todo lo que el capítulo 8 nos dice. No quisiera, hermanos, yo enseñarlo de una manera en la cual no nos detengamos en los aspectos importantes, porque hay aspectos importantes, hermanos, que considerar en este pasaje. Esta historia, hermanos, es una historia hermosa, como todas las historias que hemos visto del Señor Jesucristo, hermanos. Una vez más vemos el encuentro de una persona con el Señor Jesucristo, y podemos recordar algunos encuentros que tuvieron hombres del Señor Jesucristo con aquel con aquel noble, con aquel hombre importante que fue, hermanos, delante del Señor a rogar por su hijo. Y vamos a ver muchos encuentros más, pero en este caso vemos un encuentro más, hermanos, en la vida de esta mujer que era pecadora, hermanos. Este pasaje nos describe un importante acontecimiento en la vida del Señor Jesucristo. Contiene una enseñanza, hermanos, que fortalece, hermanos, el ver quién es el Señor Jesucristo. Esta enseñanza nos muestra al Señor como ese Dios sabio, como el Salvador todopoderoso, como el Salvador lleno de gracia, de amor y de perdón a cada uno de nosotros, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos habla acerca de la obra del Señor Jesucristo, hermanos, y yo insisto en eso. En tanto veamos este pasaje, hermanos, veamos a Cristo como el personaje principal, hermanos, en esta historia. Así que vamos a ir viendo, hermanos, acerca de lo que el pasaje nos enseña. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, en los primeros versículos: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Al monte, hermanos, en este caso, como acostumbraba el Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo acostumbraba a hacer. Estos versículos, hermanos, nos hablan acerca del momento después que el Señor Jesucristo quizás tuvo esa interacción con el pueblo. Ahora, hermanos, una vez más vemos estos líderes religiosos tentando al Señor Jesucristo. El Señor estaba en Jerusalén, y de Jerusalén, dice la Sagrada Escritura, se fue al monte de los Olivos. El Señor había estado en Jerusalén y salió al monte de los Olivos, que si vemos en el mapa, en la ciudad de Jerusalén, el monte de los Olivos se encontraba al este. Y el Señor Jesucristo constantemente iba a este lugar, hermanos, al monte de los Olivos, para orar, para pasar la noche, para tener comunión con su Padre. Vemos, hermanos, esa importante enseñanza en este pasaje. Este pasaje, hermanos,
nos enseña también acerca de la manera en la que el Señor Jesucristo, hermanos, realizaba y llevaba a cabo su ministerio. Vean, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo después de haber ido al monte de los olivos. Algunos creen que el Señor Jesucristo fue al monte a orar, y algunos creen incluso que después de haber estado en el monte pasó la noche en Betania. Y ustedes recuerden, hermanos, que en Betania ahí el Señor Jesucristo tenía a sus amigos, a Marta, María y Lázaro. Algunos creen que pasó la noche ahí y en la mañana regresó a Jerusalén y regresó al templo, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo vuelve al templo y todo el pueblo vino a él. Constantemente, hermanos, el pueblo había estado escuchando las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Cristo, y cuando vieron que él regresó al templo, hermanos, el pueblo vuelve a acercarse al Señor Jesucristo porque quería escuchar su enseñanza. ¿Y cómo llevó a cabo esta enseñanza, hermanos? Sentado él les enseñaba. Todo esto, hermanos, nos habla la manera en la que el Señor Jesucristo se movió, la manera en la que él salió y regresó quizás. Todo esto, hermanos, nos habla de algo hermoso en el ministerio del Señor Jesucristo, que es la sencillez. Él, hermanos, actuaba con sencillez. Él no hacía las cosas para llamar la atención. Recuerden que al principio del capítulo 7 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, sus hermanos les dicen: haz milagros para que la gente te vea y te observe. Pero la labor del Señor Jesucristo, hermanos, su ministerio no era para llamar la atención. Él realizó su ministerio con sencillez, sin hacer nada pretencioso. Y en esa sencillez vemos que por la mañana regresa al templo para enseñar. No regresó para otra cosa, para discutir o para tener alguna confrontación con sus enemigos. No, regresa al templo con el propósito de enseñar, de seguir, hermanos, anunciando las buenas nuevas. Él regresó, hermanos, y regresa al templo de una manera discreta, pudiésemos decirlo. No hubo un mensajero o alguien que anunciara la llegada del Señor Jesucristo al templo, sino que él regresa de manera sencilla, de manera discreta, sin atraer quizás a la multitud. Sin embargo, hermanos, vemos que la gente, cuando supo que Jesús estaba en el templo enseñando, todo el pueblo vino a él. La gente quería escuchar acerca del Señor. La gente quería escuchar sus enseñanzas. Todo el pueblo vino delante de él. A pesar de su humildad, hermanos, a pesar de no buscar llamar la atención, no querer demostrar que era un gran orador, a pesar de no querer demostrar que era alguien importante, alguien conocedor, la gente iba tras de él. El Señor Jesucristo, a pesar de su humildad y sencillez, porque eso es algo, hermanos, que caracterizó al Señor Jesucristo desde su nacimiento, su encarnación. Como el apóstol Pablo habla de la encarnación de Cristo como alguien que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo vemos, hermanos, desde su nacimiento, como su madre lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Como durante su ministerio, hermanos, por ejemplo, cuando alguien le quiso seguir, dice Mateo 8:20, el Señor Jesucristo le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso, hermanos, fue algo que caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo. Y en otro pasaje Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto, hermanos, era algo que caracterizó su vida y su ministerio. Y aquí lo vemos, hermanos, una vez más. Vuelve al templo, insisto, aquí entendemos que el Señor lo hizo de manera discreta, como llegó a la fiesta discretamente, aquí llegó discretamente también. Sin embargo, todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba.
les enseñaba las buenas nuevas. Y la manera, hermanos, en la que lo hizo tampoco era algo llamativo. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesucristo no quiso innovar quizás en la enseñanza, no quiso hacer algo para llamar la atención de la gente para que le escuchara. No, dice la Sagrada Escritura que sentado les enseñaba. Y esa, hermanos, era una manera común en la cual los maestros, los rabinos de aquel tiempo enseñaban a sus discípulos. Se sentaban en un lugar un poco alto y los demás se sentaban en un lugar donde podían verlo y escuchaban su enseñanza. ¿Cómo inicia el Sermón del Monte acerca del Señor Jesucristo? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, sentado el Señor Jesucristo, ahí sentado les enseñaba, les anunciaba el mensaje, hermanos. Ese sentarse y enseñar, bueno, era una práctica común en aquel tiempo para los maestros de aquella época. Bueno, el Señor Jesucristo hizo lo mismo y la gente venía a él. El Señor Jesucristo, hermanos, actuó siempre con humildad, actuó siempre con sencillez. Eso fue lo que caracterizó, hermanos, su primera venida. Sin embargo, en su segunda venida, hermanos, Él vendrá con gran poder y gloria. Él vendrá, hermanos, sentado en aquel caballo. Vendrá, hermanos, con poder. Destruirá a sus enemigos y estará, hermanos, en su trono y reinará por los siglos de los siglos. Pero en su primera venida, hermanos, vino como un cordero, manso y humilde. Y aquí lo vemos, hermanos, una vez más. Es importante, hermanos, ver cómo inicia el pasaje, la actitud, hermanos, en la cual el Señor Jesucristo inicia este pasaje, una actitud de sencillez. Bueno, hermanos, que eso pueda caracterizar, pues, nuestra manera de servir a Dios. Que esto sea, hermanos, la manera en la que nos podamos conducir, la manera en la que podamos hacer las cosas con humildad y sencillez. Siempre nunca buscar llamar la atención de alguna manera, sino siempre hacerlo todo con sencillez, aunque no nos reconozcan, aunque no nos digan qué bien lo hiciste, aunque no, hermanos, nos aplaudan, aunque no digan nada de lo que hacemos, servir al Señor, hermanos, porque en Él tenemos ejemplo de todo esto. En Él, hermanos, vemos este ejemplo de sencillez en su ministerio y en su vida. Bueno, nosotros, ¿quiénes somos para poder anhelar algo que el Señor Jesucristo no recibió en su primera venida? No lo merecemos, no debería ser nuestro interés, hermanos, sino todo lo contrario. Seguir el ejemplo de Jesús en esa sencillez. Y el Señor, hermanos, cuando actuemos y hagamos de esa manera, como en este pasaje lo vemos, va a ser glorificado. Va a ser, hermanos, reconocido en nuestra vida. Y vean, hermanos, cómo el Señor se encontraba ahí enseñando. Pero llegan un grupo de personajes que la manera en la que el versículo 3 los presenta, ellos llegan a escena, es como que el Señor estaba enseñando y ellos en medio de la enseñanza llegaron a interrumpir. Como que se abrieron paso entre la gente, un grupo de personas llegaron de una manera llamativa, contrario a lo que el Señor Jesucristo hacía, que llegó de una manera discreta. Ellos parece ser que se abrieron paso entre la gente de manera llamativa, interrumpieron la enseñanza del Señor y le tentaron con esta pregunta que estaban por hacerle. Vean, hermanos, la actitud de estas personas. Siendo, hermanos, que escribas y fariseos eran hombres que tenían que ser ejemplo, eran hombres que tenían que actuar de manera correcta. Aquí actuaron, hermanos, de una manera en la cual eran movidos por su odio, movidos por su rencor al Señor Jesucristo. Y qué rencor tan grande quizás habían ellos viéndolo él sentado y el pueblo escuchando su enseñanza. Siento que ellos desde el capítulo 7 estaban menospreciando al Señor. ¿Quién es Él? De Nazaret vendrá algo bueno. ¿Quién es ese Nazareno? Nunca de Galilea ha venido nada bueno.
¿Quién eres tú? ¿De qué escuela vienes? ¿Quién te enseñó? ¿En nombre de quién hablas? Siempre menospreciando al Señor. Y aquí los vemos una vez más menospreciando a Cristo, interrumpiendo la labor que Él estaba haciendo. Escribas y fariseos interrumpieron la enseñanza del Señor Jesucristo. Los escribas, hermanos, que eran conocedores de la ley, eran expertos en interpretar la ley, conocían la ley, conocían la escritura, conocían lo que la ley de Moisés decía y ellos la interpretaban, ellos la daban a conocer al pueblo. Incluso muchos de ellos actuaban como jueces en ocasiones para poder decir lo que la ley decía en ciertas circunstancias. Ellos actuaban como intérpretes, como hombres que enseñaban y conocían la ley. Pero también tenemos a los fariseos, que eran un grupo de religiosos de gran importancia en la religión judía de aquel tiempo. Los fariseos, hermanos, eran muy conocidos por su práctica estricta de la ley. Práctica estricta, hermanos, que en lo estricto era aplicado hacia el pueblo, no hacia ellos. Porque el Señor Jesucristo ya se los dijo ahí en el capítulo 7, cuando les habló de su hipocresía en cuanto al día de reposo, diciéndoles y haciéndoles ver que ellos no aplican el día de reposo de manera igual hacia todos. Lo que les dijo: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿cómo se enojan porque en día de reposo se sana un hombre? Ustedes sí quebrantan la ley de Moisés en casos en cuanto al día de reposo, pero se enojan que se quebrante según sus ideas, según sus parámetros, sanando un hombre. Estaban actuando ellos de manera estricta, pero lo estricto era hacia los demás. Eran muy estrictos en la práctica de la ley, pero también eran muy estrictos en sus tradiciones orales, en sus tradiciones, la tradición de los ancianos, la tradición de los de antes. Eran muy estrictos en el hacer, en el enseñar y practicar sus tradiciones que tenían ellos. Entonces, estos hombres, hermanos, eran de gran influencia en el sistema religioso de Israel en aquel tiempo. Ellos, escribas y fariseos, versículo 3, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron al Señor. Fariseos y escribas se organizaron, se pusieron de acuerdo y actuaron de una manera hostil hacia el Señor Jesucristo, como constantemente lo hacía. En el capítulo 7 vimos en varias ocasiones cómo estos hombres, sacerdotes, fariseos, estos religiosos, querían llevar preso al Señor Jesucristo y le perseguían, le acosaban, estaban constantemente viendo de qué lo podían acusar. Y esto, hermanos, que ellos hacían era precisamente para acusar al Señor Jesucristo. Ellos veían con gran preocupación la popularidad del Señor Jesucristo. Ellos le tenían temor porque pensaban que podían perder autoridad delante del pueblo, y para que ellos pudiesen acusar al Señor, o por lo menos hacer restarle reconocimiento y autoridad al Señor delante del pueblo, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dijeron al Señor. Vean lo que le dicen, versículos 4 y 5. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Los escribas y fariseos, hermanos, se abrieron paso entre la multitud y trajeron a esta mujer. La pusieron delante de él. Y vean, hermanos, que el título formal con el cual se dirigieron a él, más que respeto, era una manera de como de burlarse, pero también querer presionar. Maestro. O sea, lo estaban reconociendo como autoridad delante del pueblo.
pero de esa manera lo querían presionar para que lo que le estaban a punto de preguntar, como que lo querían poner entre la espada y la pared, como decimos en la actualidad. Lo querían restar la autoridad al Señor Jesucristo, le estaban tentando y le demandaban un juicio. Hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio y ellos querían que el Señor Jesucristo emitiera un juicio. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú determinas en cuanto a lo que hay que hacer con esta mujer? Ellos, hermanos, estaban citando lo que la ley de Moisés decía. En los 10 mandamientos, el 7º mandamiento precisamente habla del adulterio, no adulterarás. Pero también, hermanos, ahí en Levítico, vean lo que dice Levítico en cuanto a el actuar del pueblo ante esta práctica. Ahí en Levítico 20:10 dice de la siguiente manera. Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, vean, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Entonces serán muertos, serán apedreados. Bueno, en este caso, en aquel tiempo, de esa manera es en la que en el tiempo de Moisés se hacía justicia, se castigaba este acto de pecado delante de Dios. La consecuencia era la pena de muerte para, como dice, el adúltero y la adúltera, para los dos. Si un hombre y una mujer actuaren de esa manera, cometieren adulterio, ambos morirán. El adúltero y la adúltera serán muertos. Y Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte podemos recordar, también condenó este pecado, condenó este mal. Dice la palabra de Dios ahí, por ejemplo, en Mateo 19:18, el Señor dijo, vean lo que dice ahí en Mateo 19:18. Bueno, el Señor Jesucristo dice, hablándole al joven rico, cuáles eran los mandamientos que él debía seguir. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hablando el Señor Jesucristo, mantiene el Señor Jesucristo y enseña en contra de este pecado, condena este pecado del adulterio el Señor Jesucristo en su ministerio y en su enseñanza, como también lo hizo en Mateo 5:27. Ahí en el Sermón del Monte, hermanos, el Señor mantuvo esta prohibición y la condena se mantenía. O sea, la condena en cuanto a que esto era pecado, esta era una falta delante de Dios. No solamente, hermanos, el Señor condenaba el acto físico del adulterio, sino también una actitud y una vida de lujuria, que es lo que, según Mateo 5:27 y 28, concebía el adulterio, hacía que el acto del adulterio se llevara a cabo. El acto físico era precedido, dice el Señor, de una actitud lujuriosa. No solamente condenó la práctica en sí, sino lo que antecedía, que era la vida de lujuria. El Señor condenó todo esto en la vida y en el corazón de las personas. Vemos, hermanos, entonces que el Señor Jesucristo, en cuanto al adulterio, mantuvo la condena, le siguió enseñando de él como un pecado delante del pueblo. Y ahora, desde el punto de vista en cuanto a lo legal, estos hombres estaban en lo correcto. ¿Qué es lo que dijeron? Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés manda que tales mujeres mueran, sean apedreadas. ¿Qué nos dices tú? Ellos estaban en lo cierto. La mujer merecía morir. Pero aquí vemos, hermanos, algo que parece ser que estos hombres omitían. Las circunstancias nos hacen ver y nos dicen que en el corazón de estas personas había una mala intención.
había algo incorrecto, por lo que dice el versículo 6, mas esto decían tentando. ¿Qué es lo que había detrás de todo eso? No la justicia, sino el querer tentar al Señor, el querer hacerlo caer, el querer acusarle de algo. Quizás, hermanos, ellos habían observado que el Señor Jesucristo, por ejemplo, comía y convivía con hombres y personas que para ellos eran pecadores, con los publicanos, con los pecadores de aquel tiempo, con las personas que el pueblo menospreciaba. El Señor comía y convivía con ellos. Por ejemplo, cuando aquella mujer derramó ese perfume, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Simón el fariseo expresó en su mente: si este hombre supiera quién es esta mujer que es pecadora, si fuera profeta, sabría que es pecadora e impediría todo eso. O sea que ellos tenían presente que el Señor Jesucristo actuaba de una manera en la cual mostraba misericordia hacia esas personas que el pueblo menospreciaba. Bueno, quizás ellos, en este acto de querer tentarle y querer hacer que el pueblo lo vea como alguien que actuaba que no actuaba conforme a lo que ellos veían, bueno, querían que esta mujer fuese condenada por él para por lo menos quitar esa etiqueta en el Señor Jesucristo. Le querían tentar quizás para restarle autoridad, para poder acusarle. Estos hombres, hermanos, tenían algo más en mente. No estaban interesados en la justicia. Ellos querían hacer caer al Señor Jesucristo. Y este pecado, hermanos, como ya leímos en Levítico 20:10, este pecado implicaba a dos personas. Y en su acusación, hermanos, ¿qué dijeron ellos? Ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Como decimos, la agarramos con las manos en la masa. La agarramos en el acto mismo. Entonces, aquí hay una situación. El adulterio implica, en este caso para la mujer, implicaba a dos personas. Y los fariseos solamente a quién acusaban, a una persona. Entonces, ¿dónde estaba aquí el hombre? La pregunta es, ¿dónde estaba aquí el hombre con el que pues también habían encontrado a la mujer? Si atraparon a la mujer, habían atrapado al hombre. Lo habían visto por lo menos con ella. ¿Por qué estos hombres no habían arrestado también al hombre y exigían ejecución para los dos, para el hombre y la mujer? Si ellos en realidad, hermanos, querían justicia y querían que la ley se aplicara, debieron haber llevado a los dos para que eso se llevara a cabo. Pero llevaban a una mujer, solamente a la mujer. Esto, hermanos, era también algo deshonesto de parte de ellos. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, si bien era maestro, Él no era juez. En términos humanos, en términos, hermanos, en cuanto al orden del pueblo, el Señor Jesucristo, hermanos, no tenía esa responsabilidad de juez. Vean lo que dice, por ejemplo, Lucas, para poder explicar un poquito en cuanto a esta parte, que el Señor Jesucristo, en su labor humana, Él no tenía esta función de juez. Lucas capítulo 12, vean el versículo 13 y 14. Vean, el versículo 13, uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, que no sea envidioso, que no robe. El Señor Jesucristo le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bueno, el hombre tenía quizás sus razones para exigir eso, pero el Señor, hermanos, no era la autoridad humana para poder llevar a cabo esa determinación. Por eso le dijo: yo no soy juez o partidor. O sea, yo no soy, humanamente hablando, yo no soy esa autoridad para determinar eso. Y aquí, hermanos, en este pasaje podemos ver eso también. ¿A quién debían llevar a la mujer, en este caso, para recibir una acusación? Con las autoridades que tenían esa responsabilidad, no con el Señor. El Señor no era el encargado de eso. Entonces,
al Señor le llevan a esa mujer con esa mala intención, siendo que la podían llevar a los tribunales o al juez que determinaba todas estas cosas, pero lo llevan con el Señor Jesucristo, insisto, para tentarle. Si en realidad ellos querían justicia, este no era el procedimiento. El Señor no era a quien debían llevar a esa mujer. Y aquí querían ellos tentar al Señor, vean, para poder acusarle. Querían acusar al Señor. ¿De qué lo querían acusar? Bueno, motivos tenían estos hombres. Y aquí, hermanos, ellos estaban usando a esta mujer para tender una trampa. Querían acusar al Señor. Estos hombres era algo que constantemente querían realizar, acusar al Señor. Querían forzar al Señor a decir algo. O sea, le preguntaban algo, pero en esa pregunta había una doble intención. Ellos esperaban una respuesta para que con esa respuesta poder acusar. Por ejemplo, cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Ahí, hermanos, bueno, ustedes y yo hemos escuchado la enseñanza. Si el Señor decía que sí, el pueblo se iba a volver en contra del Señor Jesucristo. Pero si el Señor decía que no, las autoridades iban a ir en contra del Señor Jesucristo. O sea, ellos buscaban hacer ese tipo de preguntas para forzar al Señor Jesucristo a una respuesta y con esa respuesta acusarle. Querían acusar al Señor Jesucristo y esta no era la excepción. Vean, por ejemplo, un caso ahí en Mateo 12:10. Mateo 12, bueno, aquí tengo varios ejemplos, pero vamos a leer solo este. Vean, aquí había ahí uno que tenía una mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Le dicen, ¿es lícito sanar el día de reposo? ¿Por qué? A ver, la pregunta podía ser una pregunta sincera. ¿Es lícito? Pero la Escritura nos enseña, y el Señor Jesucristo así sabía, que ellos la intención que tenían era acusar. Pero vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, que es Dios, nunca cayó en esa situación. Nunca lo pudieron forzar a algo. Y aquí estos acusadores creían tener al Señor Jesucristo entre la espada y la pared. Porque si el Señor se oponía a apedrearla, ellos acusarían al Señor Jesucristo de violar la ley de Moisés y también, hermanos, con eso lo desacreditarían como Mesías. Y no solo eso, sino que también, bueno, si el Señor Jesucristo se oponía, podían hacer que el pueblo se volviera en contra del Señor Jesucristo. Pero vean también que si el Señor Jesucristo decía sí, ella tiene que morir, el Señor Jesucristo, por un lado, sería visto como alguien falto de compasión hacia los pecadores, pero también por otro lado, el Señor Jesucristo sería acusado con las autoridades porque el Señor estaba tomando una decisión que a Él no le correspondía. Entonces, vean, con esa pregunta querían forzar al Señor y encerrarlo, para acusarlo de esa manera, para destruirlo, acabar con Él. Pero vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no cayó en esta situación, sino que Él, que conoce todas las cosas, hermanos, actuó conforme a su sabiduría. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y dice el siguiente versículo que le insistía. ¿Cómo actuó, hermanos, aquí el Señor Jesucristo? Guardando silencio. Pero ese silencio, hermanos, no era por duda, sino como que ahí el Señor Jesucristo se detuvo. Como que ahí no apresuró la respuesta. Yo estaba meditando en eso, hermanos, y yo creo que aquí podemos tener una hermosa enseñanza en cuanto a cómo debemos muchas veces manejar las situaciones en nuestra vida. Que muchas veces podemos actuar de manera impulsiva o ante una acusación querer responder al momento. Pero en el Señor vemos una actitud de paciencia, en una actitud de esperar.
en una actitud de no responder de manera inmediata, sino de esperar un momento, hermanos, para poder actuar y hacer todo de manera correcta. Que usted y yo, hermanos, podamos actuar así. Cuando haya que dar algún consejo, quizás al momento por la situación no lo podemos hacer, pues podemos esperar para dar ese consejo. Hay que responder a algo, hay que dar una respuesta hacia algo, esperar para poder dar una respuesta correcta, hermanos. En el Señor Jesucristo vemos esta actitud y Él esperó, se detuvo un momento y veremos más adelante cómo respondió nuestro Señor Jesucristo a esta situación, hermanos. Entonces, vemos en todo esto, hermanos, la persecución que el Señor Jesucristo tuvo, la actitud que Él, con la cual Él, a pesar de la presión, la actitud, hermanos, que Él tuvo ante esta situación. Y vemos, hermanos, veremos que al final de todo esto, el nombre de nuestro Señor es glorificado. Él es reconocido. Y para que más adelante Él pueda decir, yo soy la luz de este mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver, hermanos, en esta primera parte del pasaje. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude para poder actuar con humildad, para poder actuar también de manera pausada, quizás en algunas ocasiones, y también, hermanos, para no actuar como escribas y fariseos, para no actuar, bueno, esto es una alerta a nosotros, para que siempre cuando nosotros actuemos no sea con una mala intención, sino sea, hermanos, de manera sincera, sea de una manera correcta, no como estos hombres buscaban tentarle, buscaban hacerle caer, no, sino que actuar de una manera correcta, de una manera honesta, para que de esa manera, hermanos, bueno, busquemos la paz los unos con los otros, ¿no, hermanos? Y si así lo hacemos, si así actuamos, el Señor va a bendecir nuestras vidas y el nombre de Dios va a ser glorificado. Vamos a dejar el pasaje hasta aquí, hermanos, y la siguiente parte la veremos más adelante para la gloria y honra de nuestro Dios. Pero vemos, hermanos, en esta primera parte la actitud del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a tener esa misma actitud. Bendito Dios, te doy gracias, Señor Todopoderoso, en esta hermosa tarde. Bendito Dios por tu palabra. Gracias, Señor bendito, te doy porque podemos ver, Señor, en esta primera parte, quizás podemos iniciar viendo, Señor, cómo tenemos que tener nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos tener, Señor, frente a las circunstancias de dificultad? Ayúdanos, Señor, a hacerlo de esa manera, Señor. En primer lugar, Señor, vemos la humildad que tú tuviste cuando estuviste aquí en la tierra, sin buscar el reconocimiento, sin buscar, Señor, otro tipo de cosas. Tú actuaste siempre en humildad, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Señor, ayúdanos a actuar de esa manera, que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, Señor, sea en ese sentir siempre, en humildad, Señor, siempre dándote la honra y la gloria a ti, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, también para siempre, siempre, Señor Todopoderoso, actuar de una manera en la cual, Señor, seamos pacientes, que esperemos, que nos detengamos en ocasiones, Señor, para determinar, para hacer, para realizar, bendito Dios, para que de esa manera podamos dar respuesta o podamos actuar, Señor, con sabiduría y no de manera precipitada, Señor, no de manera impulsiva, Señor, respondiendo ante situaciones, Señor, de una manera incorrecta. Ayúdanos, Señor, a actuar correctamente y ayúdanos también, Señor, para no ser como estos fariseos, estos escribas, bendito Dios, con una mala actitud, con una mala intención, Señor, en lo que hacían, sino que nosotros, Señor, siempre actuemos de una manera correcta hacia los demás para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza que hemos podido tener
Bendice a mis hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese alguna dificultad, la ponemos en tus manos, Señor Todopoderoso. Te pido que seas en nuestras vidas. Bendice a los hermanos que no han podido venir, Señor. Llévales de tu presencia, llévales de tu bendición a cada uno de ellos. Y permítenos, Señor, el día domingo estar una vez más en tu casa para darte a ti la gloria y la honra, Señor, que solo tú mereces. Solo tú eres digno de ser exaltado, solo tú eres digno de ser glorificado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que tú hablas a nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos todo esto, Señor. Y llévanos también con bien hasta nuestros hogares, hasta nuestros destinos, Señor Todopoderoso. Llévanos con bien, bendito Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás en este lugar. Muchas gracias, Señor, te damos por que nos has permitido estar en tu casa, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con todos ustedes. La paz de Dios.